Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 1. El rey David estaba viejo, muy avanzado en años, y por más que lo abrigaban no entraba en calor. Sus servidores le dijeron: Sería conveniente buscarle al rey, mi señor, una jovencita, ella estará al servicio del rey, y cuidará de él, dormirá entre sus brazos, y así mi señor, el rey, entrará en calor. Entonces buscaron por todo el territorio de Israel una joven hermosa. Encontraron a Abisag, la sunamita, y se la llevaron al rey. La joven, que era muy hermosa, cuidaba al rey y estaba a su servicio. Pero el rey no se unió a ella. Mientras tanto, Adonías, hijo de Hagit, se ufanaba diciendo: Yo seré el rey. Y se consiguió un carro de guerra, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Pero nunca su padre lo había reprendido, preguntándole por qué hacía eso. Además, era muy apuesto, y había nacido después de Absalón. Adonías mantuvo conversaciones con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Ebiatar, que le prestaron su apoyo. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Jehoiada, el profeta Natán, Samei, Reí y el cuerpo de los valientes de David no estaban de su parte. Un día, Adonías sacrificó ovejas, bueyes y terneros cebados junto a la piedra de Sohelet, que está al lado de la fuente de Robel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey, pero no invitó al profeta Natán, a Benaías, al cuerpo de los valientes de David, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón: ¿No te has enterado de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey sin que nuestro señor David lo sepa? Ahora bien, te voy a dar un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve a presentarte ante el rey y dile: Rey, mi señor, tú mismo has hecho este juramento a tu servidora, Salomón, tu hijo, reinará después de mí y se sentará en mi trono. ¿Por qué entonces Adonías se ha proclamado rey? Y cuando todavía estés allí, hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé se presentó ante el rey en su habitación privada. El rey estaba muy viejo, y Abisag, la sunamita, lo servía. Betsabé se inclinó profundamente ante el rey, y éste le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Mi señor, tú mismo has hecho a tu servidora este juramento, por el Señor, tu Dios. Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora Adonías se ha proclamado rey, sin que tú, mi señor el rey, lo sepas. Él ha sacrificado una gran cantidad de bueyes, de terneros cebados y de corderos, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Ebiatar, y a Joab, el jefe del ejército. Pero no ha invitado a tu hijo Salomón. Por eso, todo Israel tiene los ojos puestos en ti, para que le anuncies quién debe sentarse en el trono de mi señor el rey, después de él. De lo contrario, cuando mi señor el rey se vaya a descansar con sus padres, yo y mi hijo Salomón correremos la suerte de los culpables. Todavía estaba hablando con el rey, cuando llegó el profeta Natán. Le anunciaron al rey: Está aquí el profeta Natán. Él se presentó al rey y se postró delante de él con el rostro en tierra. Luego dijo Natán: Mi señor el rey, sin duda tú has dicho: Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono. Porque hoy bajó a sacrificar una gran cantidad de bueyes, de terneros cebados y de corderos, e invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Ebiatar. Ahora están comiendo y bebiendo delante de él, y lo han aclamado: ¡Viva el rey Adonías! Pero a mí, que soy tu servidor, al sacerdote Sadoc, a Benaías, hijo de Jehoiada, y a tu servidor Salomón, no nos ha invitado. Tal vez esta decisión provenga de mi señor el rey, sin que tú hayas querido hacer saber a tus servidores quién se sentaría en el trono de mi señor el rey, después de él. Entonces el rey David tomó la palabra y dijo: Llámenme a Betsabé.
Ella se presentó al rey y se quedó de pie delante de él. Y el rey juró, diciendo: Por la vida del Señor, que me ha librado de todo peligro, hoy mismo daré cumplimiento a lo que te he jurado por el Señor, el Dios de Israel, cuando dije: Tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono en lugar mío. Betsabé se inclinó con el rostro en tierra y se postró delante del rey. Luego exclamó: Viva para siempre mi señor el rey David. El rey David dijo: Llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Jehoiada. Ellos se presentaron ante el rey, y él les ordenó: Tomen con ustedes a los servidores de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y háganlo bajar a Gijón. Allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel, ustedes sonarán la trompeta y lo aclamarán: Viva el rey Salomón. Luego volverán a subir detrás de él, y él vendrá a sentarse en mi trono y reinará en mi lugar, yo lo he constituido jefe de Israel y de Judá. Entonces Benaías, hijo de Jehoiada, respondió al rey: Amén. Así lo haga el Señor, el Dios de mi señor el rey. Como el Señor estuvo con mi señor el rey, esté también con Salomón y engrandezca su trono más aún que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Jehoiada, los quereteos y los peleteos bajaron, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. El sacerdote tomó de la carpa el cuerno de aceite y ungió a Salomón. Entonces sonó la trompeta y todo el pueblo exclamó: ¡Viva el rey Salomón! Después, todo el pueblo volvió a subir detrás de él, al son de las flautas y dando tales señales de alegría, que la tierra parecía estallar bajo sus gritos. Adonías y los invitados que estaban con él, oyeron el ruido cuando terminaban de comer. Joab, por su parte, al oír el sonido de la trompeta, preguntó: ¿A qué se debe ese tumulto en la ciudad? Todavía estaba hablando, cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Ebiatar. Adonías dijo: Ven, tú eres un hombre de bien y seguro que traes buenas noticias. Pero Jonatán tomó la palabra y dijo a Adonías: Al contrario, nuestro señor, el rey David, ha proclamado rey a Salomón. El rey envió con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Jehoiada, a los quereteos y a los peleteos, y ellos lo hicieron montar en la mula del rey. Luego el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron rey en Gijón. De allí todos volvieron a subir muy contentos, y la ciudad está alborotada. Ese es el ruido que ustedes han oído. Además, Salomón se ha sentado en el trono real, y también los servidores del rey fueron a felicitar a nuestro señor el rey David, diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más ilustre que el tuyo y engrandezca su trono más que el tuyo. El rey, en su lecho, hizo un gesto de asentimiento, y también pronunció estas palabras: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha permitido hoy que un hombre de mi descendencia esté sentado en mi trono, y que lo vean mis ojos. Llenos de pánico, todos los invitados de Adonías se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías, por su parte, tuvo miedo de Salomón, se levantó y fue a agarrarse de los cuernos del altar. Entonces le avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo de ti, y se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo: que el rey Salomón me jure primero, que no hará morir a su servidor por la espada. El rey dijo: Si se comporta como un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá por tierra, pero si es sorprendido en falta, morirá. Salomón mandó que lo bajaran del altar. Adonías fue a postrarse ante el rey, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 118. Versículos del 1 hasta el 14. Aleluya. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó dándome un alivio. El Señor está conmigo, no temeré, ¿qué podrán hacerme los hombres?
El Señor está conmigo y me ayuda, yo veré derrotados a mis adversarios. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres, es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todos los paganos me rodearon, pero yo los derroté en el nombre del Señor, me rodearon por todas partes, pero yo los derroté en el nombre del Señor, me rodearon como avispas, ardían como fuego en las espinas, pero yo los derroté en el nombre del Señor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículos del 22 hasta el 71. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es el a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres, en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará, entonces, cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían, y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús continuó: ¿No soy yo, acaso, el que los eligió a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, que era uno de los 12, el que lo iba a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.